La saga de Job Fe en las tinieblas, parte 1. El hombre que lo tenía todo en la tierra oriental de Uzi, donde los vientos cantaban historias antiguas a través de los valles, y las estrellas parecían brillar más cerca de la tierra. Vivía un hombre cuyo nombre resonaba en las cortes celestiales y en los corazones de los hombres. Job no era un rey coronado de oro, ni un guerrero con espada ensangrentada, pero su riqueza se medía en algo más precioso que los metales en integridad. 7,000 ovejas blancas, como la nieve de las montañas lejanas, balaban en sus pastos verdes, sus lanas tan finas que los mercaderes de Tiro y Sidón viajaban semanas para comerciarlas. 3,000 camellos formaban caravanas que cruzaban desiertos, trayendo especias de Arabia, sedas de Oriente y marfil de África. 500 yuntas de bueyes araban la tierra fértil que producía cebada y trigo en abundancia, mientras 500 asnas transportaban tesoros que llenaban graneros y cámaras. Siervos numerosos como las hojas de los robles de Basán trabajaban con alegría, pues su señor era justo y generoso. Pero la verdadera riqueza de Job estaba dentro de las paredes de piedra de su casa amplia, donde el amor habitaba cada rincón. 7 hijos, hombres fuertes y honrados, y 3 hijas, mujeres de belleza y gracia, formaban un círculo familiar que era la envidia de Uzi. Con frecuencia se reunían para fiestas, cada uno en su propia casa, invitándose unos a otros para celebrar la vida que Dios les había dado. Y Job, el patriarca, velaba sobre sus almas con un cuidado que trascendía lo paternal. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol dorado rompiera el horizonte, Job se levantaba de su lecho. Sus pasos lo llevaban al lugar del sacrificio, donde el altar de piedra aguardaba. Allí, mientras el amanecer aún envolvía la tierra en su manto azul grisáceo, ofrecía holocaustos, uno por cada hijo. El aroma de la carne quemada subía a los cielos mezclado con su oración. Tal vez mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. Este ritual no era superstición, sino la máxima expresión de su temor reverente. El reconocimiento de que incluso en la abundancia, la humanidad permanece frágil, necesitada de gracia. Mientras el humo de los sacrificios matutinos de Job ascendía en la tranquila atmósfera de Uz, en las alturas inaccesibles, se desarrollaba un acontecimiento de consecuencias cósmicas. Los hijos de Dios se presentaban ante el Eterno, y entre ellos vino también Satanás, el acusador, cuyos pasos resonaban con el sonido de sospechas no dichas. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor en su voz. No era de interrogatorio, sino de invitación al diálogo que siempre ha existido entre creador y criatura. De rodear la tierra y de andar por ella, respondió Satanás. Sus ojos, si es que se puede hablar de ojos para tal ser, recorriendo las sombras y luces de la creación, siempre buscando la grieta en la armadura de la fe humana. ¿Te has fijado en mi siervo Job?, continuó el Señor, y había un tono de legítimo orgullo paternal en sus palabras. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás hizo una pausa calculada. Su sonrisa era una curvatura sin calor, un movimiento de labios que no alcanzaba lo que fuera que pasara por su alma. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Su voz era suave, insinuante, cargada de la lógica aparentemente irrefutable del interés propio. ¿No has puesto tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Hizo otra pausa, permitiendo que la premisa se instalara en los espacios entre las palabras. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. El silencio que siguió no era de vacilación, sino de profundidad insondable. Los ángeles presentes quizá contuvieron la respiración, si es que los seres celestiales
respiran. Entonces la voz del Eterno resonó a través de las cortes, cargada de un misterio que ningún querubín o serafín podría descifrar completamente. Mira, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. El permiso fue dado, la prueba o quizá la revelación comenzaría en la tierra. Job no sabía que su nombre había sido el centro de un diálogo celestial. Supervisaba sus tierras, resolvía disputas entre siervos con sabiduría, aconsejaba a sus hijos y, por la noche, contemplaba las estrellas, maravillándose del Dios que las había colgado en el vacío. Su vida era un equilibrio armonioso entre trabajo y descanso, entre prosperidad y gratitud, entre autoridad y humildad. Hasta que un día, el equilibrio se rompió. Primero vino el mensajero, un siervo joven cuyo rostro estaba desfigurado por el terror. Corrió hasta donde Job examinaba un nuevo campo de cebada, cayendo prácticamente a sus pies. Los bueyes araban y las asnas pastaban cerca. Jadeó cuando cayeron sobre ellos los sabeos y se los llevaron. A los siervos los hirieron a filo de espada. Solo yo he escapado para traerte la noticia. Job puso una mano en el hombro del joven. Cálmate, hijo mío, la vida es más preciosa que bueyes y asnas. Pero antes de que pudiera procesar completamente la pérdida, llegó otro siervo, Mayo R., su manto rasgado en señal de luto. Fuego de Dios cayó del cielo, gritó, sus ojos aún reflejando el horror de las llamas, y quemó las ovejas y a los siervos y los consumió. Solo yo he escapado para traerte la noticia. Job sintió un frío recorrer su espina dorsal, pero permaneció erguido. El Señor dio las ovejas, susurró para sí, y el Señor, un tercer mensajero, interrumpió su pensamiento, llegando al galope desde el norte. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Anunció, con voz trémula, atacaron a los camellos y se los llevaron, a los siervos los hirieron a filo de espada. Solo yo he escapado para traerte la noticia en 3 golpes. 3 pérdidas catastróficas. La riqueza de una vida, disipada en horas. Job miró a sus siervos sobrevivientes, hombres marcados por el trom, amenos, y a los campos que antes palpitaban con actividad, ahora silenciosos como una tumba. Respiró hondo, preparando palabras de consuelo para sus hombres. Fue entonces cuando vio al cuarto mensajero. No corrían, se arrastraba, sus pasos eran desiguales, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo sobrehumano. Cuando estuvo cerca, Job vio que sus ojos estaban vacíos, no de terror, sino de un dolor tan profundo que trascendía la expresión. Tus hijos y tus hijas. La voz del hombre era un hilo de sonido. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano Mayo R. Job sintió que su corazón se aceleraba. Una terrible premonición le oprimió el pecho. Un gran viento sobrevino del desierto, continuó el mensajero, cada palabra saliendo como si fuera arrancada de su alma, y azotó los 4 ángulos de la casa, que cayó sobre los jóvenes y murieron. Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Solo yo he escapado para traerte la noticia. El mundo de Job se derrumbó, no solo físicamente. Las riquezas podrían reconstruirse, sino en su mismo centro, en sus hijos. Sus hijas, los niños a quienes había bendecido cada mañana, por quienes había ofrecido sacrificios, cuyos rostros eran la luz de sus días a muertos, todos cayó de rodillas. Las manos que antes bendecían ahora se alzaron en un gesto primordial de luto. Agarró su manto, el fino manto de lana que sus hijas habían tejido para él, y lo rasgó de arriba abajo. El sonido del tejido desgarrándose resonó como el gemido de un corazón partido. Después, con movimientos mecánicos, tomó un cuchillo y se rasuró la cabeza. Los cabellos entrecanos, que eran su corona de dignidad, cayeron al suelo polvoriento, mezclándose con las cenizas que él mismo arrojó sobre su cabeza. Finalmente,
se postró con el rostro en la tierra. El polvo que antes producía riqueza, ahora entraba en su boca, mezclándose con sus lágrimas. Sus siervos observaban, temiendo un colapso, una maldición, una rebelión contra los cielos que habían permitido tal tragedia. Job levantó el rostro, sus ojos, enrojecidos de llorar, miraron un punto lejano en el horizonte. Cuando habló, su voz no era un grito, sino una declaración solemne, cargada de una fe forjada no en la prosperidad, sino en algo más profundo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Hizo una pausa, respirando hondo. El aire que entró en sus pulmones era el mismo que sus hijos respiraron por última vez. El Señor dio y el Señor quitó. En otra pausa, los siervos se inclinaron hacia adelante, esperando la conclusión lógica, una acusación, una queja, una duda. En cambio, vinieron palabras que resonarían a través de los siglos, atravesando culturas y creencias, convirtiéndose en un hito eterno en la historia de la fe humana. Bendito sea el nombre del Señor en aquella postración, en aquel rasgar de vestiduras, en aquel homenaje silencioso a los muertos. La Escritura registra simplemente: en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios desatino alguno. La primera ronda había terminado. La fe de Job había permanecido firme. Pero entre bastidores celestiales, el acusador no estaba satisfecho. La prueba, argumentaría pronto, no había sido suficientemente profunda. La verdadera integridad, sugeriría, solo se revela cuando la propia carne es tocada. Mientras tanto, en Uz, un hombre se sentaba entre las cenizas de su vida anterior. Su alma, un campo de batalla entre el dolor más profundo que la humanidad puede conocer y una fe que se negaba a morir. El sol se puso ese día, llevándose consigo no solo la luz, sino un mundo entero. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Job, pero no sería la última. Fin de la parte 1. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.